Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Anastasia Romanovna Zajarina. Ella será la primera esposa del temido zar Iván IV de Rusia, más conocido como Iván el Terrible, siendo considerada como la esposa ideal para dicho gobernante, al ser una mujer sabia, paciente, dulce y cariñosa, logrando calmar a su marido cuando éste se veía afectado por sus crisis mentales o por sus repentinos cambios de humor. Esta biografía es realizada por petición de Irene Azuaje, Ara Ari, Paola Ahumada, Micaela Vega y Perla Marcial. Anastasia Romanovna Zajarina Yurieva nació entre los años 1530 y 1532 en algún punto de la actual Rusia, aunque algunas versiones sugieren que pudo haber nacido el 2 de octubre de 1530 en Moscú. Fue hija de Román Yurievich Zaharin Yuriev y de la esposa de este, Uliana Zajarina. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo Anastasia la última de sus vástagos. Algunas versiones sugieren que su padre pudo haber estado casado en 2 ocasiones, pero se desconoce el nombre de su supuesta primera esposa, al igual que se duda si los hijos mayores del matrimonio fueron realmente hijos de Uliana Zajarina o de una primera esposa. El hermano mayor de Anastasia, Nikita, fue el padre del patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Filareto I de Moscú, quien sería el fundador de la dinastía Romanov, dándose origen a una nueva casa que acabaría convirtiéndose en una dinastía. La familia de Anastasia estaría ligada a los gobernantes de Moscú. Su padre fue un voivoda que permaneció bajo las órdenes del gran príncipe Basilio III de Moscú, mientras que uno de sus tíos fue el tutor del gran príncipe Iván IV de Moscú, mientras éste permanecía recluido en el palacio del Kremlin, lugar donde sería humillado y maltratado por los miembros de distintas familias boyardas, los Suisky y los Belsky, algo que provocó que Iván desarrollase un profundo odio hacia los boyardos y desease vengarse de ellos. Su padre Román apenas pudo destacar en su carrera militar, viéndose obligado a abandonar sus cargos hacia el año 1535 ante una serie de problemas de salud. Es más, al estudiarse sus restos mortales, se cree que su progenitor padecía de la enfermedad de Payet, que provoca que los huesos se vuelvan frágiles y que se acaben deformando. En el año 1543 falleció su padre, teniendo para entonces Anastasia unos 13 años de edad, y como ella era la menor de sus hermanos, permaneció al lado de su madre, Uliana, quien era una mujer muy respetada en la ciudad de Moscú. Anastasia se acabaría convirtiendo en una muchacha de gran belleza, de baja estatura y de rasgos irregulares, destacando especialmente por tener la tez muy pálida, ojos oscuros y por poseer un cabello oscuro, largo y abundante. El 16 de enero de 1547, el gran príncipe Iván IV de Moscú fue reconocido como el primer zar de Rusia, pasando a ser conocido como Iván IV de Rusia, y tras ser coronado como tal, se pensó que ya era hora de encontrarle una prometida. Por esta razón se organizó un desfile de novias, un método que fue utilizado en su día por los emperadores bizantinos para elegir a la esposa que más le gustase al emperador de turno, siendo este método como una especie de concurso de belleza.
El zar Iván IV mandó numerosas cartas a las distintas familias boyardas, solicitando que enviasen a sus hijas más hermosas, llegándose a contar con la presencia de hasta 500 jovencitas que fueron enviadas por sus familiares. Pero tras descartar a la gran mayoría, tan solo unas pocas consiguieron ser presentadas ante el zar, el cual eligió a Anastasia de entre todas aquellas hermosas jóvenes, considerándola como la más bella de todas las presentes. Se cree que esta elección no solo fue por la gran belleza de la joven, sino que fue gracias a su tío paterno, Grigori Yurievich. Este había sido uno de los tutores del zar Iván IV y en ese momento era uno de sus hombres más cercanos, así que existe la posibilidad de que éste hablase muy bien de su sobrina para que fuese elegida por el zar y así su familia empezase a gozar de una mejor posición. El 3 de febrero de 1547 se celebró la boda entre Anastasia y el zar Iván IV en la Catedral de la Anunciación de Moscú, teniendo para entonces ambos 16 años de edad. Aquella boda no gustó demasiado a otras familias boyardas que deseaban que sus hijas se convirtiesen en zarinas, considerando que la elección de Anastasia era un verdadero insulto hacia otras familias que gozaban de un mayor poder y de una mejor posición que la propia familia de la zarina. El matrimonio entre Anastasia e Iván IV sería muy feliz. Ella sería vista como la esposa ideal para el zar, siendo descrita por sus contemporáneos como una joven humilde, piadosa, casta, sensible, amable, virtuosa, sabia, inteligente y muy hermosa, aunque esto último era un requisito imprescindible para ser la esposa del zar. Se dice que Anastasia llegó a ser el mayor apoyo y el consuelo que pudo haber tenido el zar Iván IV, quien era conocido por su gran sed de venganza, su crueldad, sus cambios tan radicales de humor, su fuerte temperamento y su gran tendencia a la ira. Pero la zarina lograba calmarle cuando éste experimentaba sus grandes explosiones de ira o de cambios repentinos de humor, tratándole siempre con mucha paciencia, dulzura y cariño. El matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer a sus hijos al mundo y no sería hasta un año después de haberse celebrado su casamiento que la zarina se quedó por primera vez embarazada, naciendo en el año 1549 una hija que se llamó Ana, pero ésta murió con apenas un año de vida. En 1551 nació una segunda hija llamada María, pero ésta también falleció con un año de vida. En el año 1552 nació Dimitri, pero éste falleció con tan solo 7 meses de vida, al sufrir de un terrible accidente donde murió ahogado, siendo una muerte que sería muy dolorosa para los zares. En el año 1554 nació Iván, que sería el heredero del trono ruso, pero éste murió tras ser golpeado por su propio padre en uno de sus arrebatos de ira. En el año 1556 nació Eudoxia, pero ésta falleció con 2 años de vida, y en el año 1557 nació Teodoro, quien sería zar de Rusia bajo el nombre de Teodoro I. El matrimonio tuvo un total de 6 hijos en común, aunque tan solo 2 de ellos consiguieron sobrevivir a la infancia. Pese a ser una mujer muy admirada por muchos por su tranquilidad, por ser virtuosa y por su sabiduría, Anastasia también se ganaría muchos enemigos al oponerse a la figura del arcipreste Silvestre, un eclesiástico y escritor ruso que llegó a ser uno de los tutores del zar Iván IV, mientras éste permanecía encerrado de niño en el palacio del Kremlin, llegando a ejercer una gran influencia sobre el gobernante, convirtiéndose después en uno de los principales consejeros del zar,
dominando así tanto la política como la corte rusa. Se sabe que Anastasia y el arcipreste Silvestre se tenían una gran aversión mutua y se odiaban profundamente, tanto que los partidarios del arcipreste llegan a comparar a la zarina con la emperatriz romana Elia Eudoxia, la cual llegó a encabezar una gran persecución contra el arzobispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo. Iván IV sería muy consciente del odio que sentían algunos boyardos hacia su esposa, algo que provocó la gran desconfianza que éste sentía hacia los boyardos, debido a que él vería a su esposa como una mujer cariñosa, dulce y conciliadora. Anastasia no interfirió en la política ni en la gobernación de su marido, dedicándose especialmente a las labores domésticas y a su papel como consorte. Ella llegó a poseer su propio taller de costura y bordado, donde trabajaba junto a otras mujeres en el bordado de distintas obras que aún se conservan en diferentes museos, siendo vista la zarina como una gran artista del bordado. Anastasia pronto empezaría a verse afectada por sus continuos partos y por la pérdida de sus hijos a una edad tan temprana, algo que la afectó mucho tanto física como mentalmente, mostrándose como una mujer enfermiza y demasiado débil. En el año 1559, la salud de la zarina llegó a ser realmente preocupante, y mientras intentaba recuperar, su marido se descontroló un poco, llegándose a enfrentar públicamente contra algunos de sus consejeros y ciertos boyardos, a los cuales acusaba de estar detrás del deterioro físico de su esposa. En el año 1560 se vivió un gran incendio en la ciudad de Moscú, así que por su seguridad la zarina sería trasladada a una población cercana llamada Kolomenskoye, pero Anastasia se encontraba ya demasiado débil para entonces y acabaría muriendo poco después de su llegada, falleciendo el 7 de agosto de 1560 a los 29 años de edad. La muerte de la zarina sería muy sentida por muchos de sus súbditos, los cuales quisieron despedirse de ella, asistiendo a su funeral en el monasterio de la Ascensión de Moscú, habiendo un gran lamento por su muerte. Su marido Iván tampoco llevaría nada bien su pérdida. Durante su funeral le costaría mantenerse en pie y se mostraba realmente devastado con la muerte de su amada esposa. Es más, él nunca más volvería a ser el mismo, volviéndose un gobernante cruel y vengativo que estaría lleno de odio y de ira, ganándose por ello el apodo de Iván el Terrible. Su marido se llegaría a casar hasta en 7 ocasiones más, pero siempre compararía a sus posteriores esposas con su hermosa y amada Anastasia, a la cual añoraría demasiado y siempre tuvo presente durante el resto de su vida su recuerdo. La muerte de la zarina fue vista como demasiado sospechosa y no tardó en surgir una serie de rumores que decían que había sido envenenada por sus opositores. Incluso algunos insinuaron que había sido víctima de brujería. Iván el Terrible llegó a sufrir de una gran crisis mental tras la muerte de su amada esposa y empezó a desconfiar de todos los que le rodeaban, destituyendo, torturando, exiliando e incluso condenando a muerte a muchos boyardos, o incluso a algunos de sus consejeros privados, estando completamente convencido el zar de que su esposa había muerto envenenada o había sido víctima de brujería. Es más, acusó públicamente al arcipreste Silvestre y al voivoda Alexei Adasev de haber intentado separar a los zares y de estar detrás de la muerte de Anastasia, cayendo así estos en desgracia. En el año 1990, los restos mortales de la zarina
fueron sometidos a una serie de estudios y de análisis, detectando en sus cabellos una alta cantidad de mercurio, además de arsénico y de plomo, algo que demostraría que había sido envenenada. Pero tal descubrimiento también hace dudar si fue envenenada de manera intencionada o accidental, ya que el arsénico y el mercurio eran utilizados en distintos tratamientos médicos, además de que ambas sustancias, junto al plomo, también eran utilizados en la elaboración de maquillajes. Anastasia llegó a ser la madre de un zar, pero su hijo, Teodoro I, falleció sin descendencia, llegando hacia su fin la dinastía Rurik. Por esta razón, la dinastía Romanov conseguiría sentarse en el trono ruso a partir del año 1613, con el zar Miguel I de Rusia, quien era nieto de su hermano Nikita, logrando ser reconocido como zar gracias a su parentesco con la fallecida zarina. Los restos mortales de Anastasia descansaron en un principio en el monasterio de la Ascensión, pero cuando este fue destruido en el año 1929, sus restos fueron trasladados a la Catedral del Arcángel Miguel de Moscú, en Rusia. Anastasia sería considerada como la esposa ideal para el temido Iván el Terrible. Ella daría una gran estabilidad a la vida del zar, siendo una mujer que destacó por ser conciliadora, tranquila, virtuosa, inteligente y muy sabia, además de ser cariñosa, paciente y dulce con su marido, especialmente cuando éste se veía afectado por sus estados depresivos, por sus cambios repentinos de humor o por sus arranques de ira. El matrimonio de los zares sería muy feliz e Iván el Terrible llegaría a estar profundamente enamorado de su esposa, pero su unión se vería afectada por la prematura muerte de algunos de sus hijos o por los opositores que fueron surgiendo alrededor de la zarina, ganándose algunos enemigos dentro de la corte. Está comprobado que Anastasia murió por envenenamiento, pero no se sabe si fue intencionado o accidental, debido a que la zarina estuvo enferma durante sus años finales de vida, al verse completamente agotada por sus continuos partos y por la pérdida de algunos de sus hijos, siendo posible que los tratamientos médicos la fuesen envenenando lentamente, al igual que el uso de maquillaje, aunque también existe la posibilidad de que sus enemigos quisieran quitársela de en medio. La muerte de Anastasia solo trajo caos a su marido y a Rusia. Iván el Terrible se descontroló por completo y se sumió en una profunda crisis mental, volviéndose un hombre demasiado inestable, cruel y vengativo, además de que empezó a coleccionar esposas solo por capricho. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Anastasia Romanovna Zaharina. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a las 5 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Flor Rivera, Mar, Daisy Carolina Durán, Flora Norimaki, Martín Tello, Maribel 72, Ángeli Guillermo, Belén La Cava, Ruth La Torre y Jesús Ignacio Sánchez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.